Advertencia, estos capítulos pueden llegar a ser un poco muy violentos, recuerden que esta es una historia diferente pero similar a Materia Oscura, las cosas no le saldrán igual de bien a este Peter. No soy creador, link original en la descripción. Peter, el chico de las pizzas. Capítulo 5. Tratos peligrosos. El folleto que Bárbara le había dado era mucho más intimidante de lo que Peter pensó originalmente. Mientras se sentaba sobre la puerta del edificio frente a Marcos, lo hojeó nuevamente, haciendo una mueca porque su contenido no había cambiado desde la última vez que lo había revisado. Las habilidades de los criminales que aparecen en el documento no eran las más impresionantes a las que se había enfrentado. Todavía recordaba el altercado que tuvo con Stephen, menos de una semana antes. El tipo finalmente se volvió hacia su lado pero, Dios mío, luchar contra él había sido estresante. Era solo un tipo con poderes de araña, la magia de Strange podía alterar la realidad misma. Comparados con este tipo de poder, los pícaros de Gotham parecían casi intrascendentes. Ciertamente pensó eso, cuando leyó sobre ellos en línea. Sin embargo, el documento de Bárbara le mostraba lo equivocado que había estado al suponer esto. A primera vista, solo unos pocos de los criminales de la ciudad podían manejar una pelea uno contra uno con un meta entrenado como él, sin embargo, a medida que miraba más en detalle a cada uno de ellos, se hizo evidente que no confiaban en la fuerza física. Fuerza para cometer sus crímenes. El espantapájaros, por ejemplo, era un villano conocido por usar y esparcir algo llamado toxina del miedo por todo el sistema de aire y agua cada vez que lograba liberarse. Los principales consejos dados cuando se infectaba con las toxinas eran inyectarse inmediatamente una antitoxina y, en caso de que no estuviera disponible, encerrarse lejos de otras personas y de cualquier tipo de objeto punzante. El folleto especificaba inhibidores de la toxina del miedo y se distribuían diariamente antitoxinas más potentes en 3 estaciones diferentes de GCPD en el área de Gotham. Por supuesto, ninguno de ellos estaba ubicado en el Bowery. Peter se quejó al ver que solo unos pocos cientos estaban disponibles cada día. Era una situación por orden de llegada. En una ciudad con 10 millones de habitantes. Tendría que tener cuidado, entonces. Había una gran sección más arriba en la página sobre cómo mitigar los riesgos de contaminación durante una alerta de espantapájaros. Desafortunadamente, la recomendación principal fue atrincherarse en una habitación con agua embotellada y raciones, y tapar puertas y ventanas con toallas mojadas. Peter no tenía ninguno de los elementos necesarios para usar con éxito esta estrategia, por lo que simplemente se resignó a pasar un muy mal momento si alguna vez se contaminaba. «Hey chico». Marco lo llamó, distrayéndolo de su lectura. Guardó el folleto en su bolso y saludó a su jefe, quien lo miró con el ceño fruncido. «¿Qué estás haciendo allá arriba?». El hombre mayor se quejó, señalando la puerta. No esperó la respuesta de Peter, regresó a la pizzería, murmurando por lo bajo sobre niños en estos días. Peter se encogió de hombros ante eso, no molesto por la actitud del hombre en lo más mínimo. Este pueblo parecía un lugar que se tragaba a la gente con su oscuridad, los que no caían en la adicción o el crimen, pero aún así elegían quedarse allí, tenían que encontrar una forma de sobrellevar la situación. No era la primera vez que veía a alguien actuar así antes. Saltó desde el saliente de piedra sobre la puerta, aterrizando en cuclillas, una mano descansando en el suelo para estabilizarse. La postura le recordó a Spider-Man, y miró hacia abajo, pensativo. También tenía que resolver esa parte de su vida, una vez que estuviera en una situación más segura. «Pareces cansado, chico». Marco le dijo cuando entró al restaurante. «¿Has pasado tu hora de dormir?». Peter lo miró fijamente, sacudiendo la cabeza. «Bueno», dijo Marco arrastrando las palabras, «si llegas al final de la entrega de esta noche, puedo ayudarte con eso». «¿Ayudarme con mi hora de dormir?». No obtuvo ninguna señal de reconocimiento por su pregunta, sino que le entregaron la bolsa de pizza cuadrada que había usado la noche anterior y el GPS sospechoso. «Buena suerte esta noche», dijo Marco, cojeando de regreso a la cocina. «Si después de esto todavía quieres trabajar aquí, te ayudaré con algunas cosas». Peter asintió, sorprendido. Después de quedarse solo en el comedor, se tomó el tiempo de escribir la primera dirección de esa noche. Había 8 pizzas esta noche, 2 de ellas compartían el mismo lugar de entrega. Su primer trabajo fue en Old Gotham, en la sede de GCPD de todas las cosas. Peter nunca había tenido la mejor de las relaciones con las fuerzas del orden, sus experiencias recientes lo hacían desconfiar un poco de ellos, pero él era solo un repartidor de pizzas, seguramente no lo molestarían.
A mitad de camino, recordó que no tenía una identificación del gobierno, un contrato de trabajo o incluso una cuenta bancaria para hablar. Y su ropa también fue un claro indicio de sus luchas financieras. ¿Qué pasaría si intentaran ponerse en contacto con los servicios sociales? No podía permitirse el lujo de perder el trabajo, su mantequilla de maní, pan y cecina no le durarían mucho, y no tenía otra forma de conseguir dinero esa noche. Solo tendría que intentarlo y hacerlo lo mejor posible. En el peor de los casos, aún podría huir, solo tendría que asegurarse de no usar sus disparadores de telarañas. A menos que hubiera una emergencia absoluta, no quería gastar sus reservas de fluido web hasta que hubiera encontrado los productos químicos para hacer más. Eso le costaría alrededor de 100, si los materiales estuvieran disponibles en este universo. De ninguna manera podría pagarlo en este momento, pero una vez que encontrara una vivienda, podría comenzar a ahorrar para comprarla. Marco dijo que lo ayudaría con eso, después de todo y, hasta ahora, el hombre había sido justo con él a pesar de su rudo exterior. Old Gotham era hermoso, a su manera. Cada edificio tenía un toque gótico distintivo que le recordaba a algunas iglesias europeas que había estudiado en clase. La piedra con la que estaban construidos, bajo la mugre y la humedad brillante que dejó el aguacero del día, era blanca y calcárea. Estatuas de animales, demonios y ángeles decoraban los tejados, gárgolas visibles en casi todas las calles. Era casi surrealista lo dedicado que estaba el distrito a este tema gótico y antiguo europeo. Era encantador, en cierto modo. También lo ayudó a imaginar cómo había sido el Bowery, ya que reconoció muchas similitudes entre los edificios menos pomposos en Old Gotham y las pocas unidades de vivienda ilesas en los distritos más pobres. Aterrizó a unas pocas calles de la estación de policía, no quería que lo vieran bajar de los techos. Podría ser visto como allanamiento, ahora que lo pensaba. A medida que se acercaba al lugar, no pudo evitar sentirse un poco nervioso. Queriendo hacer esto lo más rápido posible, sacó la pizza con anticipación, sosteniéndola frente a él, como si lo protegiera de cualquier pregunta no deseada. La comisaría era grande y bulliciosa, a pesar de que eran casi las 8 de la noche. Además de los oficiales que corrían, Peter pudo distinguir una gran cantidad de autos y varios otros tipos de vehículos estacionados en un garaje abierto conectado a la sede. Podía ver una furgoneta de la policía, un autobús y ¿era esto un tanque? Oye. Alguien lo llamó cuando se acercaba a la estación. ¿Eres de Marcos? Se acercó un hombre que vestía una desgastada gabardina color canela que contrastaba con su impecable traje negro. Parecía tener poco más de 50 años, o tal vez finales de los 40, con sienes canosas y ligeras arrugas en las sienes y la frente. Parecía el típico detective de una película antigua. De hecho, era tan estereotípico con su bigote y rostro serio que Peter se quedó en silencio por un segundo de más, mirándolo fijamente. ¿De lo de Marco? El hombre volvió a preguntar. Peter asintió, empujando la caja hacia las manos del oficial de policía. Sin embargo, antes de que pudiera alejarse, el adulto levantó una mano, casi poniéndola sobre su hombro, vacilando, y luego retirándola lentamente. El hombre se aclaró la garganta. Él abrió sus puertas para los negocios de nuevo, ¿entonces? Ese sí, señor. El policía asintió con expresión grave. Sombríamente, le dijo a Peter. Camina conmigo, niño, necesito hablar contigo. Un poco confundido, obedeció, no queriendo tomar el lado malo del hombre. Lo siguió en silencio, escuchando mientras el gothamita explicaba. Quería asegurarme de que los rumores fueran ciertos. Parece que lo eran. También quería establecer algunas reglas contigo. Sacó un cigarrillo del bolsillo de su gabardina, encendiéndolo con un suave movimiento. Con sus sentidos agudizados, Peter podía leer claramente el pequeño mejor papá que estaba garabateado en rojo en su encendedor. Era algo pequeño, pero lo hizo relajarse un poco. No tengo nada en contra del hombre para el que trabajas, es su prerrogativa hacer negocios con quien quiera. Dio una calada a su humo, expulsando una gran nube con la experiencia de un fumador habitual. A Peter le costó mucho no toser cuando el viento le sopló un poco en la nariz. Sin embargo, probablemente deberías saber que, debido a que él es el único que entrega a cada persona en esta ciudad, podrías estar expuesto a algunas actividades ilegales. Peter recordó la noche anterior. Alguien me dio marihuana ayer. Soltó, deseando desesperadamente ser útil y evitar sospechas. Lo tiré. Esto hizo que el hombre lo mirara por unos segundos, con el ceño fruncido. Dijo el policía. Algo un poco más, a gran escala. Ah. Peter respondió, sus mejillas enrojeciendo. Lo siento.
Se quedaron en silencio por un rato. Luego, el adulto terminó su cigarrillo con una calada alarmantemente larga, lo apagó estrellándolo contra la pared y, después de comprobar que estaba completamente apagado, lo arrojó a un basurero cercano. «No eres de Gotham, ¿verdad, chico?», preguntó el hombre. Peter negó con la cabeza, sabiendo que su acento lo traicionaba. Esto le valió otro asentimiento. «Seré directo, entonces. Marcos entrega en toda la ciudad, a todo tipo de personas. Una vez a la semana, estaré ordenando comida de tu casa. Nos reuniremos aquí, detrás de la estación». A estas alturas, habían dejado de caminar, deteniéndose en un estacionamiento que estaba ocupado únicamente por autos de policía y oficiales que hablaban juntos. Si se concentraba, podía entender lo que estaban diciendo. La mayoría de ellos estaban hablando de un pingüino. ¿Pasó algo en el zoológico? Volvió a su conversación actual cuando el oficial al que le había entregado la pizza comenzó a hablar de nuevo, se había detenido para terminar su segundo cigarrillo. «Dependiendo de lo que me puedas decir sobre tus entregas, te daré un consejo. Créeme, si tus historias son realmente buenas y veraces, puedo ser muy generoso». Estaba siendo reclutado como informante de la policía. Tragó saliva. Esto podría estar fuera de su nivel de pago, pero, no podía decir exactamente que no, ¿o sí? La policía estaba del lado correcto de la ley, y aunque los clientes de la pizzería se enteraran, Peter podría desaparecer de nuevo. Marco ni siquiera sabía su nombre. «Está bien», murmuró, moviéndose incómodo. Esto le valió una mirada satisfecha del hombre mayor y otro asentimiento. «Bien. Me gusta hablar en persona. No entregues a nadie más si soy yo quien ordena. Si no estoy allí, pregunta por Gordon». «Sí, señor». «Hiciste una buena elección, chico. Sigue trabajando y aléjate de las pandillas». Gordon le dio una palmadita en la espalda, deslizó un papel en la chaqueta de su sudadera con capucha antes de irse, con las manos en los bolsillos de su gabardina. No preguntó su nombre, su edad. O para ver sus papeles, Peter apenas podía creerlo. Luego, sacó el billete de $100 de su bolsillo, vio cuánto valía y casi tuvo un ataque de pánico en ese mismo momento. ¿En qué demonios acababa de meterse? ¿Y cómo una comisaría tenía tanto dinero para gastar en informantes tan insignificantes como un repartidor de pizzas? Sin embargo, uno que acababa de empezar en el trabajo. En el fondo, la parte lógica de él sospechaba que era un intento de mantenerlo del lado correcto de la ley desde el principio, atrayéndolo con un gran regalo para asegurarse de que se mantuviera leal al GCPD y a su contacto. Era difícil no sentirse agradecido, por supuesto, ya que este único papel le permitiría comer durante más de 2 semanas, si no lo gastaba en otra cosa. Probablemente también podría estirarlo aún más. Peter Parker, informante de la policía. En Nueva York, había sido un adolescente perfectamente común. Spider-Man había tenido una vida emocionante y peligrosa, pero Spider-Man ni siquiera estaba activo en Gotham todavía y aún así su vida había logrado convertirse en un completo desastre. Los problemas parecían haberlo seguido de su vida de justiciero a su vida de civil, ahora que estaba tomando un descanso involuntario del heroísmo. Al recordar que aún le quedaban 7 entregas por hacer, salió de su estupor, escondió el billete en la suela de sus flamantes tenis de segunda mano y salió del área policial. Nadie lo miró. De hecho, ahora que estaba prestando más atención, se dio cuenta de que varias de las figuras que había tomado por oficiales eran en realidad civiles como él. Se preguntó cuánto les estaban pagando por la información que estaban entregando. Tal vez podría encontrar una manera de hacer que esto funcione a su favor. Después de todo, necesitaba dinero. Mientras no lo descubran como un soplón, debería estar bien. Derecha. La segunda y tercera pizza lo llevaron de vuelta a Lea's Tent. Entregó uno a lo que olía y sonaba sospechosamente como un burdel, lo dejó y se fue con unos cuantos billetes de $1 más en sus bolsillos. El otro lo llevó a un hombre sospechosamente escondido, que vestía un traje sospechosamente oscuro y tenía un maletín negro sospechosamente grande a su lado. Teniendo en cuenta que estaba agazapado en lo alto de un edificio, Peter estaba seriamente preocupado por el contenido del caso. ¿Estás bien aquí, amigo?, preguntó, deseando que su sentido arácnido todavía estuviera allí para guiarlo. El hombre gruñó, sacándolo de encima. No recibió ninguna propina esta vez, pero honestamente estaba feliz de continuar con su vida. Sinceramente esperaba que el tipo fuera un oficial de policía encubierto, y no algo más siniestro. La cuarta pizza lo llevó aún más adentro de Gotham, al borde norte del Bowery. Mientras bajaba a la calle, vio los restos de una señal de tráfico destrozada.
Inicialmente mostraba el nombre de Park Row en letras blancas en negrita, alguien había pintado sobre él un gran callejón del crimen rojo y luego, por si acaso, ACAB. Se retorció incómodo ante el apodo. Esto no era una buena señal. Mientras caminaba por el callejón para llegar a su punto de entrega, comenzó a escuchar ruidos a su alrededor. Pies, gente tratando de mantenerse sigilosa. Frunció el ceño, deseando que su sentido arácnido pudiera volver a funcionar. Sin embargo, los deseos y la oración no iban a ser suficientes para sacarlo del problema, si es que alguna vez terminaba en él. Escuchó un clic, metálico, familiar, y de inmediato se tensó. Arma de fuego. Redujo el paso, los sentidos se abrieron. Podía distinguir varios latidos de corazón en la calle, 5, no, 6 de ellos estaban dispersos en las áreas sombreadas. No se dejaría tomar por sorpresa otra vez. Su lugar de entrega estaba más allá de los hombres. Caminó en esa dirección lentamente, listo para saltar tan pronto como viera movimiento. Podía sentir el aire moverse mientras el grupo se escabullía en las sombras. El de la pistola venía con ellos, deslizándose hacia su izquierda. Probablemente esperaba poder tomarlo por sorpresa, poner el arma en su cabeza y tomar su dinero. Peter olfateó el aire, intentando calcular cuántas armas había a su alrededor. Era imposible por el propio olor del callejón, una mezcla de sangre, orina y pólvora se había filtrado en sus piedras. Solo tendría que actuar rápido. Tan pronto como el pistolero llegó a 10 pies de él, entró en acción, usando su velocidad y fuerza sobrehumanas para golpear al matón antes de que pudiera apuntar su arma hacia él. El suelo de piedra se agrietó cuando lo usó para lanzarse hacia el hombre, al igual que la nariz de dicho hombre, cuando Peter, después de clavarle el hombro en el pecho, le dio un puñetazo en la cara y lo dejó inconsciente. Uno menos, faltan 5 más. Se había movido tan rápido que los otros hombres apenas habían empezado a reaccionar. Con una sonrisa, ahora dándose cuenta de que se había perdido la adrenalina de una buena pelea, usó la pared de un edificio cercano como plataforma de lanzamiento, volando por el aire y directamente hacia otro de los matones. Todavía en el aire, torció las caderas y plantó el talón en la mejilla del hombre. Siempre mantuvo su fuerza para ese tipo de patadas, para asegurarse de no romper ningún cuello, pero aún así algunos dientes quedaron arrancados por el impacto. Por ahora, los otros 4 finalmente tuvieron tiempo de reaccionar, y pudo escuchar algunos clics más. Uno era de una pistola, notó, otro sonaba desconocido, lo que nunca era una buena señal. Se dirigió a este primero, manteniéndose agachado esta vez, empujando el suelo con sus brazos y piernas para saltar lo más rápido que pudo. Escopeta, notó, mientras le apuntaba. Su sentido arácnido no se disparó. Reaccionando de inmediato, se lanzó hacia la izquierda, un poco demasiado rápido para un humano normal, y rodó para alejarse de la explosión. Sus oídos zumbaban dolorosamente, pero no tenía tiempo para detenerse y preocuparse por eso. Tenía que llegar al soporte del arma antes de recargar. Fue cuando plantó su puño en el plexo solar del hombre, enviándolo volando hacia atrás y estrellándose contra la pared, que recordó sobre la segunda arma de fuego. Y sobre el hecho de que se había olvidado de recoger el primero. Maldiciendo su cansancio, decidió usar sus lanzatelarañas, tan cerca de estar vacíos como pudieran estar, cuando una explosión resonó en la noche. No podía sentir ningún dolor, cuando se miró a sí mismo, no había sangre. Sorprendido, miró a su alrededor. De hecho, podía oler residuos de pólvora, lo que significaba que se había disparado un arma, pero no provenía de su alrededor, además de la escopeta, que ya se estaba enfriando. No, este nuevo olor venía de más abajo en la calle. ¡Ah, ratas! Uno de los 3 hombres conscientes restantes maldijo. Les dije, idiotas, que no hicieran ruido. Peter, que se había distraído con la pelea, no había oído acercarse al recién llegado, incluso cuando sacaron su arma y dispararon al aire, una práctica muy insegura, como Appy le había enseñado. Boys, 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 una voz aguda, entre divertida e histérica, cantó en las sombras. Estoy esperando una entrega. Toda esta pelea los va a asustar. Qué travieso de tu parte, salió a la luz de la única bombilla que funcionaba en Crime Alley, moviendo las caderas como una top model mientras caminaba y girando un revólver personalizado como si fuera un accesorio. Peter podía oler su calor, por encima de los olores del mismo callejón. Fue el verdadero negocio. Esperaba que estallara un tiroteo en ese momento, pero, en cambio, los hombres agacharon la cabeza y guardaron sus armas. Lo sentimos, Harley. El hombre de la escopeta se disculpó, su latido errático traicionando su miedo. No sabíamos que era un pizzero. ¿Estás bromeando?
Peter se quejó. Tengo una bolsa de pizza en la espalda. Es enorme. Está. Arley estuvo de acuerdo. Luego ladeó la cabeza hacia un lado y se encogió de hombros. Muy bien, muchachos. Estoy contando hasta 3. A los lentos les disparan. Dijo alegremente. Oh Dios. Peter interrumpió, ¿qué tal esa pizza? Eso pareció distraerla lo suficiente como para que los matones huyeran, arrastrando a sus amigos inconscientes con ellos. Se sentía un poco mal por haber sido tan duro con ellos, con la esperanza de no darles una herida tan grave en la cabeza. Era difícil luchar sin todas sus herramientas habituales. Incapacitar a los humanos normales sin sus redes estaba demostrando ser una tarea muy delicada. Incluso cansado y desnutrido como estaba en este momento, un golpe regular de él fácilmente podría matar accidentalmente a alguien que no estaba entrenado para recibirlo. Así que Arley se inclinó maliciosamente. ¿Eres un meta? Por la forma en que golpeaste a este tipo. ¡Bam! Su exclamación fue acompañada por otro fuerte bam mientras se disparaba hacia el cielo. Realmente no deberías estar haciendo eso. Peter comentó, esperando que la bala no lastimara nada en su camino hacia abajo. ¿Qué vas a hacer? La mujer se rió. Los policías no vienen aquí a menos que haya un arma grande escondida por ahí. Ahora, francamente incómodo, y sin querer responder a su pregunta sobre si era o no un meta, Peter se concentró en abrir su bolso y sacar su pedido. Pidió 2 pizzas, una era vegana y la otra un super combo de carne. Se quedó mirando las órdenes por un momento, esperando que no estuvieran mezcladas, antes de dárselas a ella, con la esperanza de que no le dispararan si estaba equivocado al respecto. Ah. Arley susurró. Eres tan dulce. ¿Quieres entrar? Con banderas rojas sondeando por todas partes en su mente, Peter le dedicó a la mujer una sonrisa cortés y negó con la cabeza. Lo siento, todavía tengo 3 pizzas para entregar. Oh, sí, tarareó pensativamente, estás trabajando, ¿verdad? Bueno, entonces te veré mañana. Probablemente tampoco deberías pedir pizza 2 días seguidos. Peter respondió automáticamente. No tenía sentido ya que, incluso antes de que él abriera la boca, la mujer había girado sobre sus talones y se había alejado. Tampoco hay propina allí, pero tal vez salir de esta interacción todavía con vida fue una recompensa suficiente. Además, el generoso soborno de Gordon fue más que suficiente para cubrir la noche. Afortunadamente para su corazón, sus últimas entregas transcurrieron sin incidentes y lo llevaron a los muelles, donde un oficial de GCPD en lo que parecía ser un puesto de vigilancia le agradeció efusivamente. No pensé que ustedes todavía estaban aquí. Él le contó. Solía ordenar a Marco que vigilara todo el tiempo, en aquellos tiempos. Le dio una generosa propina de $15 por los viejos tiempos y le dio unas palmaditas en la espalda, diciéndole que se mantuviera en el camino correcto. Los policías de esta ciudad parecían extrañamente centrados en alejar a los niños de la calle de una vida delictiva. Sus últimos 2 trabajos lo hicieron visitar Diamond District por primera vez. La mayoría de los pandilleros parecían estar trabajando juntos. Había comenzado a ser capaz de diferenciar a los diferentes grupos por el color de la ropa y el tipo de armamento, pero aún no podía poner nombres propios en cada uno de ellos. Una vez que terminó, se quedó con $145 en propinas, la mayor parte una contribución del GCPD. Una vez más, se preguntó qué tipo de patrocinador financiero tenían en esta ciudad para permitirse el lujo de arrojar esta cantidad de dinero a niños como él. Sin embargo, no parecía que les faltaran fondos, si recordaba bien. Su armamento era nuevo, al igual que sus vehículos, en el garaje. El problema con la tasa de criminalidad de esta ciudad no era el financiamiento de la policía, entonces, era otra cosa. Con el dinero escondido entre sus zapatos y su lata lavada, regresó a casa de Marco. Vista desde arriba de esta manera, Gotham era casi hermosa. Tacha eso, era hermoso. A su manera oscura, las elegantes agujas del centro de la ciudad y las detalladas gárgolas tenían su propio encanto. También era inquietante y amenazante. En general, Gotham era un lugar que dividía mucho a Peter. De alguna manera, parecía tener una gran maldad, pero también dio evidencia de mucha solidaridad, al menos en algunas personas. Ahora que no tenía que tener cuidado al correr, solo le tomó unos 20 minutos atravesar la ciudad. Habría sido más rápido si hubiera estado usando sus disparadores de telarañas, pero eso estaba fuera de discusión. Ya estaba contento de no haber tenido que usarlos antes, incluso si eso terminó con él llamando la atención de una mujer claramente inestable y muy confusa.
Bueno, ella no había parecido cruel o amenazante con él, así que debería estar bien. Aterrizó suavemente al lado del restaurante, la adrenalina abandonó lentamente su sistema, dejándolo cansado y ansioso por encontrar un lugar para dormir. Con suerte, no llovería esa noche. Marco pareció un poco menos sorprendido de verlo entrar al restaurante esta vez, pero aún así levantó una ceja. Estaba bebiendo de nuevo, solo era cerveza, esta vez. Sobreviviste a Crime Alley. El hombre observó. Peter se enojó con eso. ¿Sabías que me asaltarían? La ira comenzó a subir en su pecho. Marco soltó una risa aguda y luego ahogó su cerveza de un largo trago. Niño. Él se rió. Esto siempre sucede en Crime Alley, hay una razón por la que se llama así. Además, si quieres trabajar aquí, probablemente termines en lugares más peligrosos. ¿Cómo? Este es un trabajo de entrega de pizza. El hombre lo fulminó con la mirada, sin gracia. No te hagas el tonto, mocoso. No habrías sobrevivido tanto tiempo en Gotham por tu cuenta sin un poco de cerebro. Este lugar es el único que entrega en toda Gotham, ¿entiendes lo que esto significa? Peter suspiró. Significa que obtienes todo tipo de clientes. Respondió, cruzándose de brazos. Tú no rechazas a nadie, ¿verdad? Exactamente. Marco asintió. No te pregunté si tenías un arma por nada. Supongo que tengo suerte, sin embargo, ha pasado un tiempo desde que tuve un repartidor tan eficiente como tú. La mayoría de ellos generalmente regresan con al menos un par sin entregar. Pizza. Peter parpadeó, sin siquiera haber considerado no completar los trabajos que le dieron. Ni siquiera sabía que esa era una opción para él. Así que ahora, muchacho, te diré cómo será trabajar conmigo. Vas a escuchar y, una vez que termine, me dirás lo que decidas. Sorprendido, el adolescente asintió, sintiéndose muy fuera de sí. Si trabajas para mí, te dejaré ganar dinero de una manera que no sea rastreable pero que no sea dañina para nadie. Nunca te pediré que cometas un delito para completar tu trabajo, eso es una promesa. Peter asintió, un poco aliviado a pesar de sí mismo. Gotham era tan extraño que temía verse obligado a portar un arma o algo por el estilo. Sin embargo, debes ser consciente de los peligros del trabajo. La mayoría de las pandillas nos respetaban, en el pasado. Somos una parte neutral. Es una relación comercial, ¿entiendes? Peter pensó en Gordon y en el trato que acababa de hacer. Palideció. Marco notó la mirada en su rostro y se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. No te preocupes por el viejo Jimbo. Eso es parte de nuestro negocio, vemos más cosas que la gente normal. Cosas que no significan nada para nosotros pero que podrían ser muy valiosas para alguien más. Me importa una porquería. A quien se lo vendas, siempre y cuando me mantengas al margen. Pero ten cuidado con eso. Las cosas pueden salir mal muy rápido en esta ciudad. Estarás arriesgando tu vida cada vez que salgas. No voy a mentir sobre eso, chico. Pero esta es una forma de salir de la cuneta, en cierto modo. Si trabajas conmigo, te conectaré con un contacto mío que puede conseguirte un lugar para quédate adentro. Tendrás que pagarlo, pero podrás comprarlo y comida con lo que te doy. Dejó de hablar por un momento, frotándose la barbilla, sumido en sus pensamientos. No puedo subestimar los riesgos, muchacho. Ciudad Gótica es muy peligrosa, especialmente para niños solitarios como tú. Si puedes, deberías irte de la ciudad e ir a un lugar más seguro. Peter negó con la cabeza. Técnicamente, podía alejarse de la ciudad, ya que nada realmente lo retenía allí, pero sentía que, una vez que terminara de establecerse, había espacio para que él ayudara. En casi una semana, había escuchado y sido víctima de varios asaltos, pero aún no se había encontrado con ninguno de los vigilantes dedicados de la ciudad. Bueno, fuera de la entrega de pizza, eso fue. De cualquier manera, claramente significaba que estaban sobrecargados de trabajo y no podían proteger todas las áreas al mismo tiempo. Teniendo en cuenta que la mayoría de ellos probablemente eran humanos normales y no metas, era más que comprensible. Me quedaré en Gotham. Todo esto me parece bien. Marco suspiró. No sabes en qué tipo de lugar has aterrizado, chico, pero eres bueno para mantenerte con vida, te lo aseguro. Dejó un papel sobre la mesa en la que estaba sentado. En él, una dirección que Peter no conocía. Está en el Bowery, explicó su jefe. Ve mañana por la mañana y dile que trabajas para mí. Tengo un trato con ella. Ella te tenderá una trampa. Peter le agradeció efusivamente, agarrando el papel en sus manos. Un techo bajo el cual dormir, y un techo adecuado también.
Le sonrió a Marco, su cansancio olvidado temporalmente. Lo último, chico. Su jefe le dijo mientras se levantaba de su asiento. Trata de investigar más con quién estás tratando. Deberías comenzar con el viejo Jimbo que acabas de conocer antes. ¿Te refieres al oficial Gordon? Él no es solo un oficial, mocoso. Necesitas investigar antes de vender cualquier información o no vas a durar mucho en esta ciudad. Marco no explicó sus palabras, cojeando hacia su cocina después de un último adiós a Peter. El adolescente quedó confundido y un poco preocupado, con la esperanza de no haber cometido un gran error al hablar con el oficial. ¿Era siquiera un oficial? Gordon. Aún así, a pesar de esto, podía descansar un poco más tranquilo esta noche, sabiendo que esta sería la última sin una vivienda adecuada. Salió del restaurante con el corazón más ligero, sintiendo que las cosas finalmente comenzaban a encajar. Pensamientos oscuros tiraron del borde de su mente, pero, ahora acostumbrado, los empujó hacia atrás. Era fácil distraerse, por el dolor, tenía mucho que hacer aquí. Peter saltó y se sujetó a una escalera, que usó para llegar a un terreno más alto. Desde que comenzó a vivir en Ciudad Gótica, las alturas se habían convertido en su lugar seguro. Sabía que no era cierto, sabía que mucha gente todavía podía localizarlo allí, pero se sentía protegido allí arriba, de una forma en la que no se sentía cuando estaba en el suelo. Empezó a hacer su camino de regreso al Bowery, con la esperanza de encontrar un piso seco para acostarse, su última noche fría e incómoda antes de que pudiera descansar de verdad. Estaba pensando en qué tipo de lugar terminaría, con la esperanza de que tuviera algún tipo de plomería, cuando un sonido estridente estalló en la noche. Dio un salto, sobresaltado. Para su horror, el sonido se repitió, una y otra vez, con un ritmo extraño. ¡Demonios! Peter susurró. Sabía de qué se trataba, lo recordaba del folleto de Bárbara. Era una sirena de emergencia. El ritmo estaba destinado a ayudar a las personas a identificar quién era el criminal que actualmente amenazaba la ciudad, pero, desafortunadamente para él, aún no había podido memorizarlo. Revisó su bolso frenéticamente, tratando de grabar la sirena en su mente en caso de que se apagara antes de que pudiera encontrar el folleto. Tan pronto como sus dedos reconocieron la textura laminada de las páginas, lo sacó y lo colocó en el techo frente a él. La llama parpadeante de su encendedor era su única fuente de luz mientras lo hojeaba, tratando desesperadamente de identificar a qué se enfrentaba. Antes de que pudiera encontrar una respuesta, un destello de calor lo hizo girar. Mientras retrocedía, sus ojos se posaron en una columna de llamas, a unas pocas cuadras de él, que se extendía hacia las nubes. Casi dejó caer el folleto por la sorpresa. Santa Madre, juró, lo que definitivamente era un buen momento para maldecir, sin importar lo que pensara el Capitán América, en casa. Para su horror, un hombre salió volando del edificio en llamas, con chorros de fuego saliendo de sus manos y su mochila propulsora. Estaba demasiado lejos para que Peter supiera si estaba usando un arma o algún tipo de habilidad meta, pero, antes de que pudiera intentar mirar más de cerca, el pirómano se agachó y voló hacia la calle que estaba arriba. Más fuego se disparó en el aire. De repente, Peter recordó el nombre del criminal. Luciérnaga. Recordó, hojeando el folleto para llegar a su página. Pirómano obsesionado con el fuego. Usaba maquinaria para cometer sus crímenes. Considerado altamente inestable, fue marcado como huir a la vista. Cansado y sin haber comido todavía esa noche, sabía que no estaba en plena forma, pero, incluso si no podía derrotar al tipo, tal vez podría distraerlo hasta que llegara la ayuda. Eso parecía factible. Sacó la máscara y los guantes de la lata y se los puso. Su camisa negra sucia y sus pantalones cortos entraron en su bolso mientras flexionaba sus músculos, tratando de motivarse antes de la pelea. Con la mochila bien atada a la espalda y los lanzatelarañas listos, Peter echó a correr y saltó por los aires. No podía dejar que el fuego se volviera demasiado difícil de manejar, tenía que asegurarse de que no se extendiera al resto de Ciudad Gótica. Salió disparado hacia la noche, todas las pretensiones de no ser un meta olvidado. Su máscara estaba puesta, no le importaba quién lo viera. Sintiéndose tonto, valiente y aterrorizado al mismo tiempo, saltó a la calle en llamas, listo para una pelea peligrosa y difícil. No iba a ser decepcionado. Capítulo 6. Sangre ardiente. El calor se filtró en su traje a medida que Peter se acercaba a la escena del crimen activo, aumentando en intensidad con cada ráfaga de llamas que se elevaba hacia el cielo. Tenía que guardar su fluido web para la confrontación. Irresponsablemente, había llegado a confiar en la capacidad del traje Iron Spider para decirle cuánto le quedaba en sus tiradores.
Se le hacía difícil tratar de juzgar cuánto de la fórmula quedaba en los pequeños tanques atados a sus muñecas, ahora que la porquería no funcionaba bien. Unos días antes, los había sacado, tratando de adivinar cuánto podría usar todavía. Recordó haber estimado que le quedaban unos 10 golpes cortos. Tendría que ir con ese número, no tenía otra opción, de verdad. Teniendo que depender de sus piernas y brazos para moverse rápido, Peter saltó como nunca antes, alcanzando alturas que lo sorprendieron incluso a él mismo. Con un salto, superó 2 edificios y aterrizó rodando en la calle justo al lado del infierno que Firefly estaba creando. El calor subió por sus mejillas y a través de su máscara. Se habría sentido reconfortante, si no hubiera sido causado por una situación tan peligrosa. Fuego. Trató de recordar lo bueno que era Iron Spider con eso. No estaba completamente encendido, incluso cuando estaba encendido. En este estado, probablemente solo le ofrecería protección durante un par de segundos antes de que la llama se filtrara y lo quemara. Tenía que ser inteligente al respecto. Sin embargo, no tuvo tiempo de detenerse y elaborar una estrategia. Podía escuchar las sirenas de la policía, en la distancia. Tardarían unos minutos en llegar, más, si las calles estuvieran congestionadas. Peter se agachó aún más sobre el pavimento sucio, el pecho casi tocando el suelo cuando puso las palmas de sus manos en el suelo. Luego, poniendo toda su fuerza en ello, saltó, el viento golpeando su rostro mientras cortaba el aire. En una fracción de segundo, llegó a la parte superior de la fila de un edificio entre él y el patio de recreo de Firefly. Usó la altura para tratar de localizar al hombre. Llevando sus rodillas hasta su pecho, listo para girar en cualquier dirección si fuera necesario, Peter olió al pirómano por la increíble cantidad de combustible que el hombre llevaba encima. Combustible y polvo. Armas de fuego y lanzallamas. Tenía que ser rápido, asegurarse de que nadie lo notara antes de atacar. Solo había una forma de que él alcanzara esa velocidad. Peter agitó las manos hacia adelante, atacando a sus lanzatelarañas. Mientras Firefly cacareaba más abajo en la calle, flotando sobre los restos quemados de un autobús urbano, Spider-Man enganchó sus cuerdas en el frente del edificio detrás del criminal. El hombre se dio la vuelta, alertado por el ruido, frunciendo el ceño mientras las telarañas se pegaban al muro de piedra, tensas como cuerdas de guitarra. 9 cambios a la izquierda. Poniendo toda su energía restante en el movimiento, apretó los puños contra las cuerdas, tirando de ellas hasta que sus músculos gritaron. Se disparó hacia adelante, tan rápido como una bala, cayendo hacia Firefly. Sus 2 pies se estrellaron contra la espalda desprotegida del hombre, desgarrando su mochila propulsora en un segundo, el combustible caliente explotó, cubriendo las botas Spider de Peter con un silbido aterrador. El criminal aulló de sorpresa, la fuerza detrás del golpe fue suficiente para empujarlo contra la pared de piedra, lo suficientemente fuerte como para hacer que se rompiera. A Peter le dolían los pies. Mucho. El combustible no se había encendido, pero todavía estaba hirviendo, salpicando sus pies y piernas con lo que parecía lava humeante y caliente. Se atragantó, disparando otra cuerda por reflejo para alejarse del pirómano. Aterrizó hecho un montón encima de un autobús averiado y carbonizado. El dolor hizo que su visión se nublara, pero, cuando logró sostenerse sobre sus temblorosos brazos, pudo ver que Firefly también se estaba poniendo de pie. La mochila propulsora del hombre había sido inhabilitada en su primer asalto, aunque Peter no había pensado bien en la maniobra y resultó herido, al menos logró algo. Sin embargo, desafortunadamente para él, parecía que el traje que vestía el hombre no era solo para mostrar. Ahora que estaba más cerca, el adolescente podía ver claramente que este no era un disfraz tonto sino un traje de batalla completo. Un pirómano armado con docenas de armas, si las que estaban en su cinturón y en sus manos eran una indicación, y una armadura intacta, Firefly seguía siendo peligroso, incluso varado en el suelo. Teniendo que reaccionar rápidamente, Peter no se dio tiempo para dudar y se inclinó hacia adelante, agarrando sus Spider-Bots y arrancándoselas de los pies. Como sospechaba, la tela y el plástico habían comenzado a derretirse en su piel. La sangre se esparció por el techo ennegrecido del autobús mientras su piel se desgarraba. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero aún así, se obligó a sí mismo a retroceder. A pesar de todo el sufrimiento por el que acaba de pasar, apenas habían pasado 30 segundos desde que saltó por primera vez a la batalla. No podía rendirse ahora mismo. Al otro lado de la calle, Firefly lo había visto. El hombre le gritó maldiciones, agarró los restos rotos y maltratados de su mochila propulsora y griega.
Usando su tercer lanzamiento de telaraña, Peter logró arrebatar el jetpack en el aire mientras se lo lanzaban, girando para girarlo alrededor de sí mismo. El peso tiraba de sus hombros cuando la máquina giraba a su alrededor, pero era fácilmente manejable. Había levantado cosas más pesadas. «Queden», logró decir Firefly antes de que su mochila propulsora volviera de golpearlo en la cara. El hombre gruñó pero, de alguna manera, logró mantenerse de pie. ¿Qué tipo de armadura llevaba? Apenas tenía un rasguño, después de todo lo que Peter le tiró. Esta era exactamente la razón por la que no quería intervenir tan pronto como Spider-Man, no tenía suficiente información sobre este mundo y las personas que lo habitan. Apenas sabía lo suficiente sobre este bombero para luchar contra él adecuadamente. Mocoso engreído. Luciérnaga refunfunó, mientras Peter bajaba las manos al cálido y retorcido metal sobre el que estaba agachado. Se inclinó hacia adelante, poniendo la mayor parte de su propio peso sobre sus brazos y hombros, para dar un descanso a sus pies. La sangre había dejado de brotar de la piel abierta y podía sentir una familiar sensación de picazón que comenzaba a asentarse en los dedos de los pies y los tobillos. Su factor de curación estaba haciendo efecto. ¿Estás con el murciélago? Firefly le preguntó, alcanzando su cinturón para arrancar lo que parecían ser varios tipos diferentes de granadas. Peter tragó saliva, sintiéndose extremadamente fuera de su alcance. Las sirenas de la policía se estaban acercando y, por encima del tráfico, podía oír el fuerte rugido de un motor que supuso que era algún tipo de vehículo fortificado. A una milla de distancia, pensó, tal vez un poco menos. Tuvo que aguantar un poco más. Todavía no puedo decir que haya conocido al gran hombre, respondió Peter, con la esperanza de ganar algo de tiempo antes de tener que esquivar los explosivos. Firefly dijo, mirando las granadas en sus manos. Esto no funcionará contigo. Lo dijo con una alarmante cantidad de confianza, como si ya lo hubiera descubierto. Su ceño fruncido hacia Peter se transformó lentamente en una sonrisa. Levantó sus manos, haciendo girar las granadas entre sus dedos. Luego, se dio la vuelta y los arrojó más calle abajo, hacia un edificio de bloques aún sin iluminar. Por encima del rugido de las llamas, Peter pudo escuchar susurros de pánico provenientes de él. Su corazón dio un vuelco, el horror helando su sangre. No es justo. Le espetó al pirómano mientras apuntaba con sus lanzatelarañas. No podía simplemente enviar balas de telaraña a las granadas, eso solo serviría para hacerlas explotar o empujarlas más hacia los civiles. Al no ver otra opción, gastó otro de sus 6 golpes restantes para agarrar 2 de los explosivos del aire. No sería lo suficientemente rápido para atraparlos a todos, se dio cuenta. Apretando los dientes bajo la máscara, deseando tener todavía acceso a toda la gama de habilidades de Iron Spider, levantó los brazos y lanzó al aire las 2 granadas que había agarrado. Soltó las cuerdas, momentos antes de que fueran destrozadas por la explosión. Su corazón se hundió en su pecho cuando los otros 2 explosivos que no había logrado desviar se estrellaron contra el frente del edificio. Los gritos estallaron detrás de las ventanas cuando las llamas comenzaron a salir de la explosión. Las paredes comenzaron a temblar. Un crujido a su izquierda, demasiado cerca, lo obligó a apartar la mirada para girar la cabeza hacia un lado. Rayos. Él había sido estúpido. Olvidó que estaba en una pelea. Firefly le sonrió desde el otro lado del techo del autobús, el fuego ya se lanzaba directamente en su dirección. Tenía un lanzallamas en una mano, en la otra y Peter se lanzó a un lado, salió del autobús y salió a la calle. El fuego chamuscó su traje, calentando las partes metálicas y haciéndolas chamuscar su piel. El pirómano se rió histéricamente y siguió su salto con la boca de su lanzallamas. El fuego lo encontró una vez más, golpeando sus hombros, espalda y cabeza. Las pequeñas partes de tela de su traje también comenzaron a arder. Estaba en tanto dolor. Obligándose a sí mismo a sus pies aún sangrantes, las costras que se formaban rápidamente se habían desgarrado cuando había saltado, tratando de ignorar el dolor de su espalda y piernas, saltó. Más alto que el autobús, más alto que los edificios. Donde las llamas no pudieran alcanzarlo. Arqueó la espalda, tratando de controlar su posición y trayectoria. El metal caliente hirviendo le quemó los omóplatos y la columna vertebral. Jadeó. Firefly le estaba gritando, pero Peter no escuchó. Sintió que el tiempo se ralentizaba, aunque sabía que solo era un efecto secundario de la adrenalina. Desde que lo mordieron, el químico había tenido más efecto en él que antes, ayudándolo tremendamente cuando terminó en una pelea. Abrió sus manos, preparando sus lanzatelarañas.
Esta sería una maniobra difícil de lograr, tenía que estar concentrado. Mientras disparaba sus quintas cuerdas de la noche, podía escuchar vehículos circulando por las calles cercanas. El pavimento crujió bajo el peso de neumáticos demasiado pesados. ¿Trajeron el tanque con ellos? No tuvo tiempo de pensarlo, su ataque ya había comenzado, no podía abortarlo. Sus redes se pegaron a la calle, una a cada lado del autobús. Firefly pareció sorprendido por eso, luego sonrió, empujando la boquilla de su arma hacia arriba. Peter se lanzó hacia él, dirigiéndose a toda velocidad hacia su muerte. Tan pronto como cobró impulso, soltó las redes, torciendo todo su cuerpo para darle la espalda al lanzallamas. Sintió el fuego rozar los restos de su traje, pero, cuando estaba a punto de caer en él, disparó su sexta cuerda, tirando de sí mismo hacia un lado con una velocidad antinatural. Aterrizó en la pared con un fuerte golpe, pegándose a la piedra con las manos y los pies, sintiéndose hundirse un poco en la superficie agrietada debido al impacto. La sangre brotó de sus pies dañados, pero no quería dejar pasar esta oportunidad. Se había movido rápido, tan rápido, de hecho, que Firefly no había sido capaz de seguir su posición. Empujándose aún más en la pared de piedra, se lanzó contra el criminal, esta vez apuntando a su espalda expuesta. Habiendo desaparecido el jetpack, pudo ver correas de cuero donde había estado, sin duda usadas para asegurarlo al chaleco antibalas. Una idea se formó en su mente. Justo cuando fue golpeado por la inspiración, golpeó a Firefly directamente en la mitad de la espalda, empujando sus brazos debajo de la axila del hombre y levantándolos brutalmente, bloqueándolos alrededor de sus hombros. Luego torció sus músculos ligeramente, lo que provocó un fuerte y siniestro crujido. Firefly gritó de dolor cuando sus dos brazos se rompieron a la altura del hombro, aunque no titubeó, intentando alejar a Peter con sus piernas. Todavía sostenía el lanzallamas, con el gatillo presionado, y el fuego se extendía a sus pies, calentando lentamente el metal sobre el que estaban parados. Los pies maltratados del adolescente palpitaban de dolor. Si no supiera acerca de su curación mejorada, probablemente tendría miedo de sufrir daños en los nervios por este tipo de abuso. No queriendo dañarlos aún más, saltó, empujando sus pies contra la espalda de Firefly, tirando de sus brazos rotos hacia atrás mientras lo pateaba. El hombre volvió a gemir. Calle abajo, Peter aún podía escuchar gritos. Afortunadamente, se dio cuenta, mientras saltaba y aterrizaba sobre la espalda del villano, empujando su cabeza contra el suelo, la policía estaba allí ahora, podía escuchar el tanque rodando hacia la calle, y, espera. Peter levantó la cabeza horrorizado y miró hacia el final de la calle, esperando que un ejército de policías estuviera allí listo, con las armas en la mano, listos para disparar. Por un segundo, se sintió como si estuviera de vuelta en Nueva York. Sin embargo, la ilusión se hizo añicos rápidamente, ya que sus ojos no se posaron en los vehículos policiales que había visto el día anterior, sino en una monstruosa bestia de automóvil. Negro sólido, rugió mientras venía a toda velocidad hacia ellos. Parecía una mezcla entre un elegante coche de carreras y un tanque militar, debido a la pesada armadura que se extendía por todo su cuerpo. No parecía que fuera a disminuir la velocidad. Peter gritó, ahora con miedo de que fuera atropellado por un tanque rebelde. El traje de Firefly también era negro, tal vez este era su auto. Golpeó la cara del pirómano contra el suelo una vez más, luego saltó. Inmediatamente, sus ojos se posaron en el edificio en llamas que no había podido salvar. Sin prestar atención para ver si Firefly estaba corriendo o no, gastó un séptimo golpe para llegar lo más rápido posible a la casa en ruinas. Todavía podía escuchar toses y gemidos en el interior. Sin embargo, fue mucho más débil que los gritos de antes. Reprimió una ola de culpabilidad, se balanceó a través de una ventana rota, atravesó una cortina de llamas, que terminó de carbonizar completamente su traje, luego rodó por un pasillo. Se colocaron fotografías familiares por todas las paredes, trayendo amargos recuerdos. No hay tiempo. Siguió los gemidos a través de otra pared de llamas y abrió una puerta derrumbada al entrar en lo que parecía haber sido un dormitorio. Allí, agazapados debajo de un escritorio, con los rostros manchados de lágrimas y hollín, dos niños se encogían de miedo. Dio un paso hacia ellos. Una de ellas, una chica de cabello negro encrespado y rostro angelical, lo vio y chilló de terror. Peter ni siquiera dudó, se quitó la máscara y levantó las manos. Está bien. Está bien. Soy un humano como tú. Estoy aquí para ayudar. Un fuerte crujido sonó detrás de él, y pudo sentir que el suelo comenzaba a temblar. Tenía que sacar a los niños.
El fuego ya se estaba extendiendo a la habitación desde la puerta abierta. Vio una ventana y caminó hacia ella. El humo estaba empezando a llegar a su cabeza, dándole dolor de cabeza. Trató de abrir la ventana, solo para darse cuenta de que estaba cerrada con llave. Un mecanismo de seguridad infantil, sin duda. Forzó la cosa de todos modos, haciendo que gimiera ruidosamente. La súbita ráfaga de aire del exterior hizo que el fuego ganara velocidad. Casi había llegado al escritorio. Sin importarle si los estaba asustando más, Peter levantó a los niños, uno debajo de cada brazo, y saltó por la ventana, pegando los pies al edificio más cercano. Este también estaba empezando a incendiarse. Maldijo. No podía dejar a los niños en la calle, no mientras Firefly todavía estuviera allí. Podía oír a los policías conduciendo por la siguiente calle. Él los dejaría aquí, entonces. Corriendo por la pared, con la esperanza de hacerlo lo suficientemente rápido para poder correr de regreso y tratar de rescatar a alguien más, saltó por encima de las casas en ruinas y las llamas se extendieron lentamente. La niña no paraba de gritar, su hermano, mucho menor que ella, temblaba y lloraba violentamente. Aterrizó lejos de cualquier incendio, tratando de mirar a su alrededor en busca de algún tipo de oficial. Para su alivio, pudo ver un grupo de una docena de autos acercándose hacia la entrada del callejón en llamas. Oficiales de policía con chalecos antibalas se acercaban lentamente a la zona de batalla. Peter asintió, colocándose la máscara de nuevo, empujando a uno de los pequeños mientras lo hacía. Saltó de nuevo, aterrizando detrás de la barricada policial. La chica que gritaba hizo que los oficiales cercanos se sobresaltaran y algunos de ellos arrastraron sus armas hacia ellos. «Deja a los niños». Alguien ladró. Peter obedeció de inmediato. Lo estaban tomando por un villano. No es bueno. No queriendo que le dispararan después de haber sobrevivido a una violenta paliza, se arrojó al aire, balanceándose, sintiendo por el peso que los tanques de fluido de su telaraña estaban casi vacíos. Se catapultó por encima de la escena caótica, esquivando por poco una andanada de balas cuando algunos oficiales le dispararon mientras escapaba. Bien. Es hora de huir del lugar. Regresó al techo en el que había comenzado su ataque, a unas pocas cuadras del campo de batalla. Nadie lo siguió, y pudo escuchar algunas explosiones en la distancia. Había hecho bien en apegarse a los lugares más altos, ya que parecía que toda la calle había estado llena de trampas y explosivos. De vuelta en el techo, recogió las zapatillas maltratadas, agarrando el billete de 100 escondido en ellas con manos temblorosas. Su mochila no estaba quemada por las llamas. Su comida, su ropa, incluso el folleto que le dio Bárbara. De repente, recordó el edificio, las personas aún atrapadas en él. Se dio la vuelta, con el corazón desbocado, pero las explosiones habían cesado y podía oír el sonido de las campanas de los bomberos. Exhaló temblorosamente, los oídos zumbando. Lentamente, se puso de rodillas, se quitó la máscara y apoyó la frente en la piedra fría. Él estaba llorando. Podía saborear la sal y la sangre. Cenizas y combustible. ¿Qué clase de villano era este? En medio de una pelea, había usado vidas humanas para distraerlo. Y Peter había sido demasiado débil para salvarlos. Solo sacó a 2 niños, ni siquiera a sus padres. Él también les falló. No había tenido que enfrentarse a este tipo de persona antes, sus enemigos ciertamente no habían sido honorables, pero no habían sido tan, y vicioso. Mal. Retorcido. Sacudió la cabeza. Siempre trató de ver las razones detrás de las acciones de las personas, había una razón detrás de cada decisión. Tenía que haber algún tipo de historia detrás del comportamiento de Firefly. Aún así, no se atrevía a entenderlo. Lo odiaba, se dio cuenta. Por eso le rompió los brazos, por eso le golpeó la cara contra el suelo con tanta brutalidad. Odiaba a este hombre que destruía vidas inocentes solo para obtener una pequeña ventaja sobre él. Era así como era, en Gotham. Eran todos los pícaros así. Se levantó lentamente hasta quedar sentado, cruzando las piernas y bajando la cabeza. Había un mal mayor en este lugar de lo que había pensado. Tenía que ayudar de alguna manera, su espalda ardía y dolía, la mayor parte del traje Iron Spider se derritió en su piel. Tendría que arrancarlo, poco a poco. Sus pies habían dejado de sangrar, el dolor aún era lo suficientemente terrible como para hacer que su cabeza diera vueltas. No podía quedarse allí, tenía que irse antes de que alguien lo encontrara. No quería que le dispararan de nuevo. Se alejó cojeando, sintiéndose entumecido. Él estaba en lo correcto.
Involucrarse sin la información adecuada sobre los pícaros de Gotham fue un error. Si no lo hubiera hecho, tal vez esas personas aún estarían vivas. Lo siento mucho. Le susurró al viento. Ojalá pudiera haberte salvado. El silencio fue la única respuesta a sus sollozos. In 50 minutes it should be ready to serve for you and me. In 50 minutes it should